Bienvenidos a Sexa Podcast, su podcast de normativas, etiquetado y comercio. Este es el segundo episodio que grabamos. Es una serie de episodios que vamos a estar empezando a hacer. Efectivamente, queremos hacer una serie de las normas en las que nosotros trabajamos. Entonces, este es el primer episodio de lo que es como tal una norma. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una norma bastante interesante, que es la norma 235, que es la de referente al atún y bonita. Entonces, en este segundo episodio tengo a un invitado especial que estarán viendo aquí muy seguido. Él es mi socio y pues bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Entonces, ¿qué es la norma 235 a grandes rasgos y a grosso modo qué es? No sé si me puedes dar una breve introducción de lo que es esta normativa. Claro que sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que están muy emocionados por este segundo capítulo. Aquí estaremos pues viendo a grandes rasgos temas regulatorios de comercio exterior, temas de información al consumidor y pues, cualquier tipo de información que les sirva, ¿no? ¿Qué es la norma 235? Pues es la norma que regula a los productos de atún y bonito, que básicamente pues todo el mundo consumimos hoy en día atún, todo el mundo consumimos pescado de alguna manera, pero esta norma se utiliza más para los productos enlatados, completamente para los productos enlatados, y es una norma que salió, que se entró en vigor entre el 2020 y 2021, te debo el dato, pero la norma es del 2020, emitida por Secretaría de Economía, y bueno, entre su finalidad se encuentra dar toda la información al consumidor, porque mucho de la polémica de esta norma fue pues que no se declaraba la cantidad de atún, no sabía si estabas consumiendo atún o soya. Fíjate, cómo tuvieron que pasar casi 200 años, ¿no? Para que tuvieran, bueno, más de 200 años para tener una normativa o una regulación de esto, porque es curioso. Investigando un poquito de lo que es la historia de la conserva, de lo que es la historia del enlatado, así como contexto, fue aproximadamente en el 1870, en el 1700, perdón, casi acabándose, casi iniciando los 1800, cuando un francés y diseñó un método justamente para conservar alimentos. Digamos que esos son como el precursor del enlatado. O sea, lo primero que se hizo para conservar un alimento fue meterlo en una jarra de cristal y sellarla al vacío y después servirla. Eso fue completamente experimental y se dieron cuenta que eso de cierta manera ayudaba a que el alimento durara más, que no proliferaran los microorganismos. Y después en el 1800 se dedujo que sí, que efectivamente ese método servía para eso. Fue de hecho quien inventó la pasteurización, quien la descubrió más bien, fue quien dedujo que ese método justamente servía para eliminar microorganismos. Entonces, digamos que cuando se descubre este método, fue un super boom, porque justamente en ese entonces estaban las guerras napoleónicas y esa patente se la dieron a Napoleón para que Napoleón lo usara y le diera a todo su ejército, de cierta manera, una comida que no se echara a perder tan fácil. Entonces es curioso cómo este invento de hace 200 años ayudó pues, a la guerra, y es interesante cómo a través del paso de la historia estos inventos son funcionales en muchos sentidos. Entonces se inventa este método, que es el que te digo, con una jarra de cristal y hervirla, y después en el 1800, o sea, en los años tempranos de 1800, eh, justamente después de las guerras napoleónicas o en el Inter, se deduce, o mejor se piensa en un enlatado que es de hojalata. La hojalata, para que tengan contexto, es una lámina de hierro cubierta con estaño. Entonces dijeron, ya no vamos a utilizar cristal, vamos a utilizar mejor estas latas. Entonces el supermarketing de ese entonces era dárselo a la realeza, para que la realeza lo probara y dijera, oh, sí, esto funciona. Entonces fue un super boom. Y justamente cuando tenemos este sistema de enlatado, es cuando se empiezan a crear también las primeras etiquetas. Ahí en edición, no sé si me ayuden a poner de las etiquetas más antiguas, que son de conserva, de tomates, etc., ¿no? Entonces, sí, estas son las primeras latas que se tienen. Estamos hablando de los 1800, 1810 aproximadamente. Entonces, este es un poquito de la historia y obviamente no estaban reguladas. O sea, nada más era la lata, la imagen de lo que traía y si traía el nombre,
bien te iba, ¿no? A veces ni el nombre, y a veces ni siquiera fotografía, simplemente era la lata y eso lo mandaban a los... Y quién sabe qué era lo que traían, ¿verdad? Exactamente. Y eso se lo mandaban a los ejércitos, ¿no? Entonces fue un super boom militar. O sea, la invención de la lata, de la conserva, o sea, poder conservar un alimento fue un super boom militar. Entonces, fíjate. Wow. Honestamente yo no sabía eso. Sí, ya está apenas ahorita 200 años después nos estamos dando cuenta, uy, ¿sabes qué? Yo creo que esto necesita que lo regulemos, ¿no? No sé si de repente ahí han escuchado, por ejemplo, cuando se cae una lata, lo mejor es, si está abollada, ya no consumirla justamente porque pueden proliferar microorganismos. Pero esto también, temas de envasado, lo veremos más adelante. Entonces, ya nos diste un poquito de contexto de lo que es la norma, ya les di un poquito del contexto histórico. Vamos a hablar de casos particulares o, digamos, explícitamente, ahora sí ya entrando la carnita de la que es la norma. Materia. Ajá, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo está formulada? ¿Cómo se ve la norma 235? Mira, en el capítulo anterior hablábamos de que en algún momento se vendían leches de almendras, pues algo similar sucedió con el atún. Y algo similar sucedió posteriormente con los jugos, porque ¿qué es lo que pasaba? O sea, y de hecho, pues, o sea, tiene sentido, ¿no? Primero te preocupas por tener el invento, porque se conserve, porque dure, ¿no? Y después con el paso del tiempo, no, pues tienes que informar qué es lo que estás, qué es lo que estás consumiendo, ¿no? O sea, como bien dices, si antes la lata la agarrabas y pues si era grande a lo mejor traía tomates y si era chiquita a lo mejor traía atún o dependiendo de la forma era como lo identificabas, pues bueno, la evolución de la humanidad también ha decidido pues dar progreso en eso y decir, bueno, requerimos también informar de manera clara qué es lo que hay. Y en México sucedió por muchos años que se vendía soya como atún, soya texturizada. Entonces, ciertamente te estabas ya acostumbrado que la lata chaparrita redondita era la lata de atún y de repente pues, tú ni cuenta te dabas porque lograban disfrazar el sabor con algún saborizante o con algunos aditivos y tú creías que estabas consumiendo atún y realmente estabas consumiendo soya, ¿no? Y estos cambios, o sea, por ejemplo, tiene mucho que, por ejemplo, tengo entendido que esto se hacía antes, ahorita ya está muy regulado el tema de la soya. Va a un aumento, obviamente, siempre hay que recordar también un poco que México siempre sigue los pasos de de los países como por ejemplo Estados Unidos o la Unión Europea en general, que son quienes llevan la batuta de estos temas. Entonces Estados Unidos obviamente y la Unión Europea son los que primero hacen investigaciones, los que primero generan toda la legislación alrededor de esto y pues México años después decide entrar. Y sucedió algo chistoso, como lo mencionaba en el tema de los jugos, también antes, que será yo creo que por otro capítulo, se vendían muchos productos como jugo y nomás era agua saborizada con 0.1% de jugo o 1% de jugo. Pues obviamente todo el mundo sabíamos que no era jugo cuando lo vendían como jugo. Y entonces, si te fijas, dices, bueno, realmente no parece algo tan importante o es algo como irrelevante hasta cierto punto, pero la verdad es que eso nos convierte en un país primermundista. El hecho de ver detalles hasta como esos, tan pequeños como que la información esté bien. O sea, imagínate si somos un país que le pone atención o a detalle a pequeñas cosas, obviamente vamos a poderlo hacer con muchas de las cosas. Y eso también es una de las cosas por las que nace Sexapay. Por el hecho de mi pasión realmente es posicionar a México como un país primermundista. Entonces, en algo tan sencillo como una simple etiqueta, bien declarado, bien informado, que tú como consumidor puedas analizar bien lo que vas a consumir, porque cada día hay un despertar en México, cada día hay un despertar en el sentido de hacer conciencia, ¿no? Tú y yo hemos hablado tantísimo de este tema de hacer consciente lo inconsciente y de ser consciente por lo menos que de qué tanto porcentaje de qué nutriente estás consumiendo y si ya te excediste o te puede hacer daño o saber el efecto a largo plazo de cierto ingrediente, de las latas abolladas que hay de estudios que demuestran que después de cierto periodo una lata abollada empieza a liberar ciertas sustancias que son dañinas, ¿no? Para el organismo. Pues obviamente todo eso es un despertar y es un ser consciente de lo que estás consumiendo. Y en el caso de México particularmente y en el caso de la norma de atún, lo que se trata es que si tú vas a consumir atún, sepas si trae soya, qué porcentaje de soya trae, qué porcentaje de atún trae, porque incluso la norma
te dice que al menos el 50% más uno debe de ser atún. Al menos la mayoría. Al menos, ajá, exacto, la mayoría. Pero aún así puede estar acompañado de verdura, puede estar acompañado de otros ingredientes opcionales y aún así va a seguir siendo atún, pero declarado bien, ¿no? Okay. Y al menos en la cultura del mexicano todavía no está, siento yo, esta cultura de leer la información de lo que vas a consumir, pero por ejemplo, yo he viajado a Ciudad de México, donde la cultura es un poco más elevada en ese sentido, o en Estados Unidos, donde tú ya estuviste, la información, la gente literalmente lee que no vaya a traer algún alérgeno que le vaya a hacer daño. O sea, incluso hay muchísima más conciencia de leer lo que estás consumiendo. Imagínate a alguien que tenga un grado de intolerancia alto a cierto ingrediente, pudiera, o sea, desde los efectos más leves, una alergia, o hasta los efectos más graves, pues terminar en el hospital, ¿no? Entonces, imagina algo también tan grave como el atún, que todo el mundo lo declara como uno de los 8 alérgenos que realmente son alérgenos. O sea, el huevo, la soya, el pescado, crustáceos, mariscos, leche, almendras, frutos secos, sulfitos en concentraciones importantes, pues son alérgenos y pueden provocar daños a la salud, ¿no? Entonces, por eso en México pues se decide que, oye, si no es atún, pues ponle el porcentaje que es atún, o pon que es imitación atún, o que no trae la cantidad suficiente de lo que es atún. Y yo creo que cada día es más importante que también le demos nosotros peso a las marcas que verdaderamente se esfuerzan por entregarte un producto de calidad, aunque te cueste más pesos, a que te entreguen un producto de menor calidad. Que no tengo ningún problema con las calidades. Quien quiera entregar mayor o menor, pero el que entregue menor debe de indicar que es menor y no decir o no presentarse como que es algo que no es. Eso sí estoy en contra. Y reconocer a las marcas que verdaderamente se esfuerzan en ponerte la calidad que están poniendo. Se ven incluso mucho en las denominaciones y justamente este tema de que hablas del que estamos mejor regulados nos ayuda a saber exactamente qué estamos comiendo, porque por ejemplo, en el tema de los mariscos también se tienden a vender muchas imitaciones, o sea, ya a lo mejor extrapolando las imitaciones de carne de cangrejo, hasta el surimi, que es imitación, o carne, o es un producto sabor A, pero no es como lo que decía del jugo, ¿no? Yo creo que sí es bastante importante porque, pues bueno, al final de cuentas, el consumidor es a quien queremos proteger al final de cuentas. Así es. Y una pregunta que me surge ahorita que estás platicando de esto, ¿por qué hay una norma específica del atún? O sea, sabemos que hay una norma de alimentos, que es la norma 51, que engloba a la gran mayoría. ¿Por qué existen estas normas específicas? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no puedo tener yo, o por ejemplo, porque sí existen normas de jugos, pero no existen normas de a lo mejor de uvas o de chicles o de alimentos muy específicos? ¿Por qué el enfoque a estos alimentos? Claro. Pues mira, de alguna manera la lógica me dice que donde hay más consumo, donde hay más abuso por parte de fabricantes o importadores en cuanto a mostrar algo que no es donde la autoridad pues obviamente pone mayor atención, ¿verdad? En este caso particular, no sé cuántos años y no sé cuántos millones de productos se hayan comercializado como algo diferente a lo que es, como soya en lugar de atún, pero pues entonces si el problema más grave lo va a atender la autoridad, atiende el problema más grande, ¿no? A lo mejor un problema como, pues bueno, es que si no, imaginemos, no sé, el tema de, no sé qué producto podría ser, bueno, el que mencionabas de las uvas, ¿no? Pues bueno, imaginemos uvas que vienen en un vasito, y pues a lo mejor dice que la uva es verde o morada, o si está entre medio de los colores, pues de alguna manera eso no te va a afectar, sigue siendo uva, ¿no? No dudo que haya muchas variedades de uva y que con el tiempo sí se tenga que declarar específicamente qué variedad es, pero sí, principalmente se le pone atención a los temas, digamos, que causan mayor impacto en la sociedad. Okay. Los productos que más se venden, ¿no? O sea, imagina el tema del el atún, el tema de los jugos, el tema de chocolates, el tema de tortillas, la leche, productos pues a base de lácteos son los que principalmente son más regulados. Claro. Y nosotros solamente estamos hablando ahorita, digamos, de la información que deben demostrar en la etiqueta, pero o sea, hay muchísimo más todavía
de fondo en los productos, o sea, procesos, inocuidad alimentaria, calidad, microorganismos, o sea, imagínate todas esas cosas que deben de estar presentes en un producto para poderlo comercializarnos. El tema de la etiqueta es, digamos, que lo último. ¿No? Sí, lo que ahora sí que lo que se ve, vaya la redundancia, pero hay todo un tema enorme atrás. Sí, justamente. De hecho, también hablamos de este tema en el podcast pasado, pero me parece muy bien retomarlos, porque, bueno, hay las empresas gastan mucho dinero, las que tú dices que ofrecen servicios justamente de calidad, por eso se ve mucho reflejado en el precio de los buenos productos, porque esos buenos productos llevan un proceso enorme, o sea, las fábricas están bien controladas, tienen procesos de calidad, de gestión muy buenos, entonces son, son muy higiénicas. Entonces, todo esto al final es lo que hace que un producto termine siendo más costoso que otro. Claro. O sea, es lo que termina haciendo que a lo mejor cueste menos para poner ejemplo. Ahí cortas eso, Sí, mejor que una leche cueste mejor que otra, no vamos a quemar marcas. Sí, creo que sí me pasó un poquito. Bueno. Puede haber marcas obviamente de menor calidad y otras de mayor calidad donde se ve obviamente reflejado en el precio, claro está. Y te voy a poner un ejemplo, no es lo mismo una empresa que cuenta con certificación ISO, que pues de alguna manera es la más básica, ¿no? Sí, un sistema de calidad, decir lo que haces y hacer lo que dices. Una empresa que está certificada en buenas prácticas de inocuidad alimentaria a nivel nacional, por decirlo, y que aparte tiene una certificación de buenas prácticas y de inocuidad alimentaria a nivel internacional, por ejemplo, un SQF, nivel 2 o nivel 3. Imagínate la cantidad de dinero que se requiere invertir en procedimientos, en capacitación de gente, en compra de insumos que estén acreditados, en estar pagando auditorías, en estar pagando todo eso, y obviamente pues, se le ve el costo. Y aparte de las materias primas también. Obviamente las materias primas, todos los procesos químicos, todos los procesos que tienes que hacerle previo para ver si aceptas o rechazas el lote, los análisis microbiológicos, antes de sacarlo al mercado, de que efectivamente pues, no viene contaminado por alguna parte. Imagínate, todo ese es un dineral que se invierte y obviamente se ve reflejado en las calidades de los productos. En que uno que cueste, no sé, tantos pesos el litro, a otro que cueste pues, 3 veces, no 3 veces, a lo mejor el 30% más, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ok, muy bien. Y por ejemplo, para ser muy puntual, digamos que yo voy a la tienda y compro una lata de atún, o sea, ¿qué es lo que yo debo de ver que cumpla la etiqueta para saber que sí está regulada? O sea, digamos que cuáles son los 5 consejos o los 3 aspectos más importantes que yo debo visualizar en una lata para decir, sabes que esto sí está regulado, al menos en el... Claro, súper buena pregunta. Como primero lo dijiste y voy a tomarlo de ti, es primero revisa que no esté golpeada, ¿no? Porque eso es, no requiere haber una norma oficial mexicana para que no consumas un producto golpeado. Claro, es sentido común. Número 2, revisa si es atún o bonito, que son diferentes tipos o especies. Después si viene en agua o en aceite. Y después si es solamente atún o trae verduras. Entonces, para empezar, revisa eso. ¿Qué es lo que estás consumiendo? Porque a veces nos dejamos llevar por la marca y es que siempre es atún, pero lo abres y revisas que no necesariamente. Número 2, revisa la lista de ingredientes porque probablemente leyendo la lista de ingredientes te vas a dar cuenta de 2 o 3 cosas que ni siquiera sabías. La cantidad de atún que traen y la cantidad, por ejemplo, de verduras que trae. Te pudiera sorprender si le leyeras la cantidad y te dices, oye, güey, yo creí que era, no sé, en tu mente o en la mía o en la de cualquier persona. Pudieran imaginarse un 80% de atún y el resto agua, ¿no? Pero resulta que a lo mejor es 52 de atún y el resto otros ingredientes. Solamente y analice. Y yo creo que el punto número 3, pues sería leer la información nutrimental. O sea, como cultura general, insisto, pues un atún, por ejemplo, va a traer alta cantidad de proteínas. O sea, podríamos estar hablando que a lo mejor de más de 20 gramos de proteína por 100 gramos de producto. Pues obviamente, si es atún limpio, debería de venir, casi no debería tener carbohidratos, y por la naturaleza el producto debería tener, no sé, arriba de 300, 400, 500 miligramos de sodio. Y eso pues te ayuda mucho porque pues hay gente que requiere consumir proteína. Y si tú ves un ejemplo, ¿no? Imagínate que agarras un atún y de repente trae
12 gramos de proteína por 100 gramos de producto y dices, pum, pum, alerta, 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 aquí hay algo raro. Cantidad baja de proteína. Cantidad, no, de atún, cantidad, un poco de atún y mucho otras cosas, ¿no? Okay. Por eso la proteína está baja. Y dices, tiempo, aquí hay algo, ¿no? Está rebajado, está adulterado. Y de hecho, incluso si no cuenta la cantidad suficiente de atún, debería de ponerse imitación atún. Entonces ya es normal que tú esperes que no traiga tanta proteína. Ok, perfecto. Y iba a decir otro, pero creo que... Sí, me mencionaste que revisar los aspectos fundamentales, si es agua, la tabla, la cantidad de proteínas. Ya recordé otro. La presentación puede venir en hojuelas, en trozos o entero o semientero. Bueno, más bien en hojuelas o en trozos. Eso ya depende del gusto de cada quien. Puede, a lo mejor, hay unas latas de atún que yo he consumido que literalmente parece como si hubieran desmenuzado completamente el atún, y otros donde sí viene como fileteado, como en tiritas, como más uniforme, pues. Sí, es chistoso, ¿no? Como, o sea, con uno de niño, por ejemplo, yo pensaba que el atún tal cual así lo sacaban del pescado, ¿no? Por eso, o sea, casi todo el atún enlatado está hervido. Entonces, por ejemplo, por eso hay tanta disparidad entre una lata de atún y un medallón, ¿no? O sea, es básicamente el mismo producto con procesos diferentes. Y, por ejemplo, bueno, ya hablamos de estos. Yo tengo una pregunta que va más que en la etiqueta con el proceso de comercialización. Tengo entendido, por ejemplo, que algunas normativas, como contexto, en el episodio también, en el episodio anterior lo dijimos. Si tú quieres importar un producto, por ejemplo, en este caso, puedes hacerlo de dos maneras. Uno es etiquetando en México y una es con el etiquetado previo a la aduana, ¿no? O sea, porque hay normas, por ejemplo, como la 235, que a fuerzas para importarlo tú tienes que cumplir con con la etiqueta antes de cruzar la aduana y no puedes aquí hacer tu etiqueta. Esa es buena pregunta. Mira, en México, obviamente, esta norma aplica solamente para productos que se comercialicen en México. Vamos a empezar por ahí. Entonces, si el producto va a entrar de cualquier región o país a México, pues obviamente requiere cumplir. Ahora, de acuerdo a las reglas generales de comercio exterior, esa norma, la norma 235, requiere cumplir con el etiquetado antes de que ingrese al país, es decir, antes de la importación. Entonces, productos como esos, si vas a hacer una importación de algún otro país, ahí sí recomendamos que, bueno, son muchos trámites y en especial el atún, no solamente es un tema de cumplimiento etiquetado, sino un tema de permisos previos de importación, porque como es un producto delicado, o sea... Sí, transportarlo es delicado justamente por las desabolladuras. Exacto. No, y aparte también, bueno, aparte de eso también, requiere contaminado, lo que hablábamos, ¿no? Entonces es etiquetado, permisos previos de importación, muchos trámites con COFEPRIS, vaya, el trámite principal es con COFEPRIS. Y en el tema del etiquetado, háganlo desde origen, definitivamente, porque cumplir ese trámite no lo puedes hacer cuando llegues a la aduana y etiquetarlo en México. Ese debe de venir ya etiquetado. Así es, eso está en las reglas generales de comercio exterior, que publica el Secretario de Economía, que después yo creo que podremos hablar largo y tendido sobre este tema, de por qué el fundamento, por qué sí, por qué no. Pero en el caso de la norma 235, no es posible, o sea, más bien la recomendación es estarlo etiquetado desde origen. Tuvimos ya algún caso ahí donde intentamos cumplir con la norma en México, sin embargo, pues fue un rechazo por parte de la autoridad. De alguna manera ya lo esperábamos, pero la recomendación es desde origen. ¿Y por qué? Pues las reglas generales de comercio exterior. Hay un listado de normas que sí se pueden, hay un listado de fracciones que sí se pueden, y pues esa no está comprendida. El atún no está comprendido que tú puedas cruzar la aduana y después cumplir con el etiquetado. Eso es previo. Entonces, pues así. Ok, perfecto. Pues yo creo que ya repasamos casi todos los detalles. Si tienen alguna duda, por ejemplo, si se encuentran a lo mejor alguna lata de atún que ustedes sospechen que no está bien etiquetada, a lo mejor nos pueden mandar una foto, pueden ahí comentarlo en la sección. Y pues sí, sería esto. Si tienen alguna duda, comentario al respecto de estos temas o de algunas otras normas, por ejemplo, si quieren
alguna norma en específico que les gustaría que habláramos más adelante, pues también lo pueden poner por ahí. Entonces yo creo que con eso nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Muy bien, solamente antes de concluir, fíjate que se me está ocurriendo el tema de los productos imitación. Creo que dije un comentario muy rápido, sí. Pero bueno, a grandes rasgos, si no cumple con la cantidad mínima de atún, el producto debe ser imitación. Así como la de cangrejo, ¿no? Como el surimi. Ajá, el surimi tiene un tema también particular porque el surimi está comprendido como imitación carne de cangrejo. O sea, la misma denominación del surimi es imitación de carne de cangrejo, pero es pasta de pescado. Eso es el surimi. De acuerdo a una norma que hay, una NMX me parece que es, igual lo investigamos en la edición, y pues eso sí está comprendido que el surimi es pasta de pescado de cangrejo, pero es conocido como imitación carne de cangrejo, pero es pescado. Un poco revoltoso el asunto, ¿verdad? Sí, un poquito. Pero no, ahí sí hace falta también que la autoridad actualice eso, porque pues la información tiene que actualizarse de manera regular. Y lo que quería comentar solamente en el caso de la imitación del atún, pues un producto, imagínate, 30% de atún, que hay marcas que sí lo hacen, bajan la cantidad de atún pues, para vender a un precio más barato, solamente que lo pongan correctamente que es imitación, para que el consumidor pues, sepa que es imitación y no esperar los valores nutrimentales, ni el sabor, ni la calidad de algo que es completamente atún, ¿verdad? Entonces, solamente era eso para cerrar. Okay. Perfecto, entonces... Una vez aclarado eso, damos por concluido la sesión de hoy. Muchas gracias.